pues Michelle viene de ¿De cómo? en Canadá. Québec, Canadá. Es el norte de Canadá, el frío, frío, frío. Era un ingeniero eléctrico, pero no cambiaba focos. Y bueno, trabajó 14 años para la Société des Alcools. la Sociedad de Alcoholes de Quebec, porque pertenece al gobierno, todo lo que es alcohol en Canadá. Y bueno, después de 14 años decidió que era el momento de jubilarse. Como si fuéramos ricos, en vez de esperar 65 años y vivir su pensión como un buen funcionario, con muy buenas prestaciones, decidimos dejar todo eso, renunciar a todo eso y empezar nuestro sueño. Bueno, ustedes ya saben, soy mexicana de nacimiento. Hace muchos, muchos años dejé México, viví un año en Barcelona, viví un año en Bilbao, en el País Vasco, después viví 7 años en Francia, 17 años en Canadá, y fue el último lugar de tierra estable en el que viví. De ahí nos fuimos al velero y aquí vamos, llevamos casi un año. Yo era planificadora de bodas y eventos, tenía mi propia empresa, pero decidimos que queríamos vivir una nueva aventura. La idea loca de salir en un velero. Bueno, hay que decir que Michelle era un sueño que tenía ya desde hace más de 20 años. Había leído mucho sobre familias que lo habían hecho. El que más lo marcó es uno que se llama La Blimeuse, que es una familia con 4 niños, 4 niños. 4 niños pequeñitos y demás. Después me hizo leer el libro, que bueno, también me gustó y me hizo entender un poco más cómo una familia podría vivir ese sueño y demás. Y bueno, siempre se me ha quedado, ya saben, siempre la rutina, el trabajo, el dinero, los niños. Siempre hay una buena excusa para no realizar un sueño. Y después de un evento dije, ya, tu sueño se va a realizar. Vamos a ponerle una fecha y es ahí cuando lo vamos a hacer. Entonces pusimos fecha, la fecha era el día de nuestro aniversario número 12, el 18 de octubre del 2021. Bueno, pues ya estábamos listos, la decisión estaba tomada y seguro que queríamos prepararnos un poco. Yo nunca había hecho velero. Michelle, tú ya habías tenido un velero. Y entonces, bueno, pues Michelle conocía un poco más las bases y demás, pero yo sí quería que al menos tuviéramos pues lo mínimo para poder hacer el viaje. Entonces decidimos inscribirnos a clases teóricas, clases prácticas también. Pero bueno, obviamente donde vivíamos en un santilero no había escuelas de vela, entonces tuvimos que ir a Quebec. Entonces cada fin de semana eran 2 horas de carretera ida, 2 horas de carretera vuelta. Y fueron así 19 meses. Ajá. 19 meses que desayunábamos, comíamos y cenábamos clases de velero.
clases de velero, tomamos también un curso de la Cruz Roja, Je sais. que fue una clase de salvamiento en medios hostiles y alejados. Pues, por ejemplo, aprendimos a coser una herida, aprendimos a hacer un masaje cardíaco, un brazo roto y todas esas cosas. Ici? Ouais, va un petit peu plus proche de la faux. Ici? Ouais, vas-y là. Un petit peu plus proche de la plaie. Ouais, ok, vas-y là, vas-y là. Hein? Une fois que t'as... Y lo más padre de todo también es que como decidimos sacar a Tristán de la escuela para aprender también a ser maestros y cómo guiar a Tristán en esto de homeschool, pues nos ayudaba muchísimo teníamos mucha flexibilidad para podernos ir a hacer nuestras semanas de vela. Y, por ejemplo, en algún momento nos fuimos 3 semanas a un curso que nos dio la certificación del ICC. Que es un reconocimiento internacional de conocimientos está reconocido en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a una marina y que nos piden nuestro currículum marino, pues tenemos lo necesario para que nos dejen entrar en las marinas. Y bueno, el hecho también que los 3 hayamos seguido las clases, porque Tristán siguió todo con nosotros. No pudo hacer los exámenes porque no tenía 16 años. Entonces, lo interesante de esto es que hoy por hoy que estamos en el velero, pues Tristán conoce todos los términos, hay que ajustar velas, hay que hacer cualquier maniobra en el velero. Tristán es capaz de hacerla sin ningún problema. Entonces, pues somos 3, los 3 logramos navegar y hacer todas las maniobras juntos. Entonces eso fue como realmente los 19 meses de preparativo para hacer esta aventura. Au matin, alors je l'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et dans la même vacances à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
à 2000. Donc, elle calcule 2. Non, mais je sais pas si je suis sur la bonne ligne. C'est sur ton bon cap, oui. Merci. C'est sur elle. Oui, sur elle ici en haut. 2. C'est bien ça? Ben, il reste encore un peu. Mais à 6000 nautiques. Vérifie que ton compas est ouvert bien à 2000 nautiques. ¿Por qué escogimos este barco? Llevábamos varios meses de formación, lo que era práctica, teórica y demás. Y bueno, yo me daba cuenta que el tiempo avanzaba y no teníamos todavía barco. Entonces me puse como objetivo buscar diario en los anuncios un barco. En un principio, obviamente yo quería un barco nuevo, súper moderno, muy claro y demás. Pero poco a poco nos íbamos formando. Obviamente, pues nuestros criterios iban cambiando. Un criterio de Michelle era dormir Dormir bien en la cámara. en la recámara. No, pero no dormir bien tanto, dormir con los pies estirados. Porque obviamente dentro de un barco hay muchos que las cabinas donde están las camas y esto son muy cortas. Entonces, no es que sea gigante, Michelle tampoco. Pero no quería dormir con las piernas todo el tiempo dobladas. Otro de sus criterios era que no se pegara la cabeza cada vez que caminaba dentro del barco. Porque sí, hay muchos barcos que son muy bajos. Entonces, cada vez que entras a una recámara o que bajas del exterior, ¡pah!, te pegas. Y lo vivimos durante las formaciones. Y no, ese seguro que no queríamos pegarnos todo el día en la cabeza. Yo uno de mis criterios eran los baños. 1, 2 o 3 baños. Ok, optamos por 2 baños. Y mucha gente dice, qué bárbaro, 2 baños, porque sí, cuando se tapa un baño en un barco, estamos lejos de que sea una actividad increíble. Y bueno, si yo quería 2 baños era porque si alguno de los 3 estábamos enfermos o lo que fuera, pues que al menos no monopolizáramos todos los baños del barco. Entonces, bueno, era importante para mí que tuviéramos 2 barcos. En cuanto a un barco recién salido de la fábrica o así, poco a poco nos dimos cuenta que no era una buena opción, porque un barco en francés se dice para romperlo, para habituarlo al mar y para todos los demás, tarda como 2 años en sacar todos los defectos o todas las cosas que hay que cambiar y demás. Entonces, bueno, es por eso que después decimos, ok, y pues no, un barco nuevo ya tampoco es una opción para nosotros. Y bueno, hay que decirlo también, la economía no era el mismo número de ceros, un barco nuevo que un barco ya usado. Y también, bueno, pues entonces empezamos a buscar un barco que no fuera tampoco súper viejo, que cumpliera con los 4 criterios que teníamos en un principio. Y darnos cuenta que fuera también un barco que ya había hecho una travesía transatlántica, porque no es el mismo equipo que requiere un barco de fin de semana o que va navegando de costa en costa a un barco que ya ha atravesado o que quiere atravesar algún océano. O sea, por ejemplo, tenemos Solar. los paneles solares, que es con lo que nos hace independientes en cuanto a la electricidad. Tenemos un desalinizador de agua. Entonces, bueno, siempre llevamos botellas de agua por cualquier cosa, porque todo lo que es eléctrico, el mejor estado en un barco es descompuesto. Es el estado estable. Entonces, siempre llevamos un poco de agua extra por cualquier cosa, pero nuestro desalinizador es capaz de producir 20 litros de agua por hora. Entonces tomamos el agua del mar y la convertimos en agua potable. No siempre es fácil, porque hay veces que llegas a lugares donde el mar está sucio
O, por ejemplo, si estás en pleno mar abierto y demás, a veces hay un animal muerto, un mamífero muerto o así. Y pues no, obviamente no puedes hacer agua en esa zona. ¿Qué otra cosa tenemos en el barco? Un regulador de dirección. De dirección. Que eso era súper importante porque los días nublados los paneles solares pues no se cargan y si no hay viento tampoco se cargan. Entonces el regulador de dirección es totalmente mecánico, es un piloto automático mecánico. Sin electricity. Sin electricidad, exacto. Electricity. Entonces es mecánico y bueno, uno, no se rompe y dos, no consume tanta energía, sobre todo en la noche cuando no producimos tanta electricidad. Bueno, ya les contaré, más adelante verán, es el único que tiene nombre, es el único equipo en este barco que tiene nombre. Bueno, era también en un principio queríamos 5 cabinas para dormir, pues porque obviamente estaban los más grandes que iban a venir con las novias y demás. Después nos dimos cuenta que era muchísimo barco para 3 pepinos que somos. Entonces hicimos un compromiso con... Es un barco como mucho luz. También es un barco, otro de nuestros criterios era que tuviera mucha luz. Pero en cuanto a las cabinas, bueno, hicimos un compromiso de 3 cabinas. Entonces una es la de nosotros, una es la de Tristán y la otra es la de la visita, que caben 2 personas perfectamente. Y nuestra mesa de en medio se baja y se hace una cama súper grande, una cama queen, más o menos. Y en realidad es la cama que nosotros utilizamos cuando hacemos las travesías de los océanos, porque es donde menos se mueve el barco también. Y bueno, la forma en cómo encontramos el barco. El barco es muy confortable. Muy confortable también, es muy cómodo este barco también. Y la forma en la que lo encontramos, pues fue por Facebook. Los dueños lo acaban de poner hacía 10 minutos el anuncio, lo vi, los contacté, les escribí y demás. Bueno, hablamos con ellos por una videoconferencia, después les pedimos visitar el barco una primera vez, después hicimos otra visita virtual que duró 2 horas, después hicimos la inspección con un inspector profesional del barco, que esa duró como 4 horas y siempre virtual. Que no se olvide, compramos el barco durante la COVID, entonces pues no podíamos viajar. En ese entonces Canadá no nos dejaba viajar al extranjero y si tomábamos la decisión de salir teníamos que pagar 14 días el hotel que el gobierno decidiera para hacer la cuarentena. Entonces al final del día Michelle perdía como 1 mes de trabajo, eso era imposible. Entonces, bueno, pues les hicimos confianza. El banquero no estaba muy de acuerdo, pero lo logramos convencer. Y unos meses más tarde éramos dueños de un barco en Azores. Los Azores pertenecen a Portugal y son las islas que están a la mitad del Océano Atlántico, entre Tierra Nueva, Labrador en Canadá y Portugal. En Europa. Y así fue como decidimos escoger nuestro barco. El tiempo. ¿Por qué escogimos 6 años el viaje? Bueno, cuando empezamos el viaje, Tristán tenía 10 años cuando tomamos la decisión. Y en Canadá la escuela es obligatoria hasta los 16 años. Entonces, bueno, decidimos 6 años porque pues cuando regresáramos, Tristán ya estaría listo, ya sea para ir a la universidad o para escoger alguna carrera técnica, bueno, lo que él quisiera. Y se me hacía un poco injusto
darle 1 o 2 años en el velero con los horarios escolares que nosotros escogemos, porque bueno, la realidad es que en 2 o 3 horas en el velero el día de escuela está terminado. Entonces, no es lo mismo enseñarle a un solo niño que enseñarle a 20 y tantos niños. Y entonces dijimos, acabemos la escuela primaria y secundaria en el velero y cuando regresemos ya él podrá escogerlo, pues la carrera que quiera o seguir la forma de estudios que él querrá a los 16. Entonces es realmente Tristan quien determinó el tiempo del viaje. En cuanto a los destinos, empezamos en Azores. En los Azores, en las Islas Azores, porque es ahí donde estaba el barco cuando lo compramos. El objetivo siguiente es atravesar el Atlántico hacia el continente europeo. A lo mejor haremos el Mediterráneo. Después regresaremos para atravesar completamente todo el Atlántico de Europa hacia América. Para llegar al Pacífico, aún no estamos seguros si pasaríamos por Argentina o por Canal de Panamá. O por el Canal de Panamá. De ahí atravesaríamos hacia las Polinesias francesas. Después a lo mejor iríamos a Australia, Sri Lanka, bueno, Bali, Tailandia, Sri Lanka, Madagascar, África del Sur, y regresar otra vez hacia el Atlántico y terminar en Azores, porque no es una vuelta al mundo, sino regresamos al mismo lugar. Y el orden, bueno, obviamente tenemos que respetar las corrientes marinas y los tiempos y demás, porque es imposible ir contra la corriente marina, pero es una vuelta un poco clásica en el sentido de lo que, por ejemplo, es sales del Atlántico, luego bajas hacia el otro lado de América, lo que aún no sabemos si lo hacemos lo clásico de Panamá o Argentina. Y bueno, pues de ahí estamos súper abiertos a los itinerarios, a las oportunidades que se nos presentarán durante todo el viaje, ir a visitar y descubrir a lo mejor itinerarios totalmente diferentes de los clásicos. No sabemos. Lo único que sabemos es que en un velero no sirve de nada tener un itinerario. ¿Saben qué? Lo logramos. Salimos de Canadá el 18 de octubre del 2021, dirección Horta.